dos para ir haciendo en equipo en forma grupal. Y la autoevaluación, la segunda autoevaluación es cada uno de ustedes en forma individual. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios de la unidad número 6. Trabajo, potencia y energía. Vamos a empezar con los problemas de trabajo. El número 1, el primer problema dice: un hombre levanta un determinado número de bolsas de arena a razón de una cada 5 minutos. Acá se coloca en este esquema, por ejemplo aquí, razón. Cada 5 minutos levanta una bolsita de arena. Durante 4 horas, o sea, el tiempo, 4 horas. Si yo multiplico 4 horas por 60, me hace 240 minutos respectivamente. Cada bolsa pesa 25 kilogramos fuerza. Entonces, colocamos el dato correspondiente al peso, en este caso, de la bolsita, 25 kilogramos fuerza. La eleva a 2,8 metros de altura. Vamos a suponer que el joven, el hombre es alto, ¿ya? Levantando la mano y hasta 2,8 metros de altura respectivamente. Calcule el trabajo total realizado. ¿Quiere saber en 4 horas cuál es su trabajo que se ha realizado? ¿Cómo resuelvo el problema? Aquí está mi esquema, aquí está mi DCL. Diagrama de cuerpo libre. Aquí está la bolsita, el hombre levanta hasta acá, ¿ya? De tal manera que el peso siempre apunta hacia el centro de la tierra y para levantar necesita ejercer una fuerza, en este caso la fuerza que realiza el hombre, y lo eleva a 2,8 metros. Bueno, en función de eso, hacemos el cálculo respectivo de la siguiente forma. Acá está enmarcado. La fuerza que realiza el hombre es igual al peso de la bolsa de arena, esto de acá, respectivamente. El trabajo para levantar una bolsita va a ser directamente W mayúscula y va F por D. ¿Ya? Y lo mismo en este caso, F es nuestro peso. Y D, la distancia, es nuestra altura respectivamente. Son datos, lo multiplicamos, lo reemplazamos y lo multiplicamos. Con ayuda de la calculadora nos da 70 kilogramos fuerza metro. Continuación. El número de bolsa levantada en 4 horas. O sea, 240 minutos. Podemos aplicar una regla de 3. Cada 5 minutos levanto una bolsita. Durante 240 minutos, ¿cuántas bolsas? X. Si hago el cálculo de regla de 3, me sale 48 bolsas. Por lo tanto, a continuación puedo calcular el trabajo total realizado. ¿Cómo lo voy a hacer? W sub T va a ser 48 por 70. Me da 3.360 kilogramos fuerza metro. Ese es mi trabajo que se ha realizado durante ese tiempo. 240 minutos. El problema número 2 es un problema similar al número 1. Solamente cambio el dato, la información respectivamente. Pide determinar el trabajo total realizado. Para que practiquen, para que lo realicen ustedes. Similar el número 2 al problema número 1 resuelto. Vamos con el número 3. Dice problema de potencia. En el problema número 3 dice, se precisan, o sea, necesitamos 10 CV. CV, caballo de vapor. De potencia para mantener un coche
a una velocidad de 50 pies sobre segundo. Están los datos. Está en una superficie plano, como dice aquí, sobre una superficie horizontal. Todo esto, acá, horizontal, plano, ¿ya? La pregunta, ¿cuánto se ve? O sea, ¿cuánto caballo vapor se precisan para que suba por una pendiente de 7 grados? Acá, 7 grados, ¿ya? Usted sabe que cuando una pendiente se aplica aquí una tangente, siempre cuesta arriba. Por lo tanto, ¿ya? Va a necesitar mucho más potencia para subir una pendiente. Como en otro ejemplo, 7 grados. Supóngase que el peso del coche igual a 3.600 libras fuerza. Y lo colocamos, estamos al centro de la tierra y ponemos el peso del coche. Este dato, en teoría, ya lo hemos visto, está en los libros de consulta, está en internet. Cada CB, cada caballo de vapor, igual a 550 libras fuerza por pie sobre segundo. Ahí están todos los datos del enunciado y lo hemos puesto aquí en el esquema, en mi DCL, diagrama de cuerpo libre. Aquí, en una superficie horizontal, el coche tiene una potencia de 10 CV y una velocidad instantánea de 50 pies sobre segundo. A subir por una pendiente, quiere saber cuál es la potencia total que se aplica. En este caso, el coche por la pendiente de 7 grados. Se supone que va a mantener la velocidad de 50 pies sobre segundo. Colocamos aquí el peso, ¿ya? Como está en un plano inclinado, entonces, ¿qué tengo que poner? W sub Y, W sub X. W sub X está en este plano de 7. Acá colocamos W sub Y. Su contrario, la normal. O sea, N, la fuerza normal. El problema, por supuesto, voy a necesitar una fuerza extra para que el coche pueda subir sin ningún problema por una pendiente de esta naturaleza, 7 grados. Ustedes imagínense, en una bicicleta, quiere subir una pendiente, le cuesta aplicar mucho más fuerza. Este es mi DCL, diagrama de cuerpo libre. A continuación, vamos a ver la resolución. Vamos a llamar F, fuerza adicional, que es igual a W en el eje X. ¿Cuál es el peso en el eje X? Lo vamos a llamar aquí peso del coche en dirección del movimiento, o sea, en el eje X. ¿Cuánto vale W en el eje X? Pues el W, como es cateto opuesto, va a ser por el seno de 7 grados. Continuación, calculo la potencia adicional. Necesito calcular esta potencia, ¿para qué? Para subir por la pendiente, ¿ya? Esa pendiente es tangente, es decir, hay una línea tangente, que en realidad es igual a 7 grados. Entonces, la potencia adicional va a ser F por B. Acuérdense, esta es la tercera expresión matemática de potencia en nuestro estudio de la semana anterior en teoría. F, en nuestro caso, es W en el eje X. B, velocidad instantánea. Copiamos como tal. Sabemos que esto era W en el eje X, es W por el seno de 7. Entonces lo colocamos y copiamos B, la velocidad instantánea. En este caso, el peso del coche es 3.600. Copio el seno de 7, la velocidad instantánea es igual a 50. Hago el cálculo correspondiente, me da 21.936,48 y su unidad de libra fuerza por pie sobre segundo. Hago la conversión respectiva. Sé que cada CB igual a 550 libra fuerza por pie sobre segundo. Pie con pie se va mentalmente. Segundo con segundo se va mentalmente. Libra fuerza con libra fuerza se va. Y me queda, haciendo el cálculo, 40, que me queda en unidades. CB. 40
caballo vapor. Me pide la cantidad de CV que necesita para vencer la pendiente. En otra palabra, puede calcular la potencia total. Va a ser la potencia inicial, que hemos llamado P, más la potencia adicional, la potencia extra que yo necesito, sumo, sería 10 más 40, me da 50 CV. Esa es la potencia total que se requiere el móvil para vencer la pendiente de 7 grados respectivamente. El problema número 4, problema similar al número 3. Con otro dato, con otra información, ¿ya? Pide la potencia total. Pero que suba por una pendiente de 10 grados respectivamente. Ahora, el peso del móvil no es 3.600, es 7.000 libras fuerza. Puede ser un camioncito, ¿no? El problema número 4, de esta manera, tiene que ser similar la resolución al problema 3 que está resuelto acá. Vamos al número 5, donde habla de problemas de rendimiento. Un motor consume 2 kilovatios de potencia. Fíjese, la abreviatura KW. Kilowatt de potencia. Con esto, mueve una máquina a velocidad angular. La velocidad angular es omega, de 4 pi radianes sobre segundo. Y necesita una fuerza de 120 newton. La pregunta, calcula el porcentaje de rendimiento del motor. Y se pide el porcentaje. Quiere decir que yo, en el cálculo tengo que multiplicar por 100. Si el radio que gira la máquina es de 0,8 metros. Este es el enunciado del problema. La resolución, como sigue. Hemos hablado de una potencia consumida. Acuérdense, en teoría, hemos visto que la potencia consumida es lo mismo que decir potencia recibida. En este caso iba a 2 kilovatios. Omega, 4 pi radianes sobre segundo. Fuerza, 120 newton. Porcentaje de rendimiento, la pregunta. El radio iba a 0,8 metros. Sabemos que en nuestro estudio el porcentaje de rendimiento, teoría de la semana anterior, potencia útil sobre potencia recibida, multiplicar todo multiplicado por 100. Bueno, esa es la fórmula para el cálculo del porcentaje de rendimiento, o también dice porcentaje de eficiencia. Sabemos que la potencia es F por B. Esta es la tercera expresión matemática de potencia. En este caso, en otro ejemplo, va a ser nuestra potencia útil, que no es dato, pero podemos determinar con esta fórmula. Por lo tanto, potencia útil va a ser, sabemos que es F por B, pero B no es dato, velocidad instantánea, pero sabe que B es igual a omega por R. Omega es dato, R es dato. Entonces, reemplazo todo. Aquí tengo 120 por F, 4 pi. Es el omega, el radianes sobre segundo, por 0,8 metros como el radio respectivamente. Fíjense aquí, el radio le he puesto con rojo. Acuérdense, en teoría, en el capítulo de cinemática, como dice acá, cuando me conviene, lo puedo retirar los radianes. Cuando me conviene introducir, lo vamos a introducir. ¿Ya? ¿Por qué yo puedo hacer eso? Aquí dice en nota. ¿Ya? Todo lo que se trata de radial, podemos sacar resultados en este caso. ¿Por qué? Porque los radianes son adimensionales. Aquí, ahorita me conviene retirarlo. Hay casos en que me conviene introducir, cuando hablamos de omega. En este caso, como dice la nota textual, la unidad radian se saca del resultado anterior porque los radianes son adimensionales. Por lo tanto, nuestro estudio de potencia útil, ya haciendo el cálculo respectivo, con ayuda de la máquina de calcular, me va a dar 1206,4 newton por metro sobre segundo. Esas son las unidades que quedan. Las grandes ya hemos explicado en esta nota de aclaración. Cuando tengo newton por metro sobre segundo, es lo mismo que decir joule sobre segundo.
porque Newton por metro se trata de Joule. Joule sobre segundo es lo que conocemos como Watt en teoría. ¿Por qué le dice Watt? En honor al físico Im Watt. Aquí tengo 1206,4 watts. Para transformarlo aquí, recorro de 3 decimales hacia la izquierda. Entonces queda redondeado 1,2 kilowatts. Esa es mi potencia útil. A continuación, calcula el porcentaje de rendimiento. Como está aquí en la fórmula, potencia útil sobre potencia recibida. La útil, 1,2 kilowatts. La potencia recibida, dato, ¿no? 2 kilowatts. Lo colocamos acá. No todo multiplicado por 100, como le dije al comienzo de la explicación. Porcentaje tengo que multiplicar por 100. Haciendo el cálculo me sale 60%. Este es un buen rendimiento, especialmente toda máquina, todo motor de medio uso, a tener 60% se considera un buen rendimiento. Tome muy en cuenta. ¿Ya? La máquina nueva, los motores nuevos, ¿ya? Etcétera, etcétera, puede ser 70, 72, hasta 75 de última generación. Pero a envejecer la máquina siempre los porcentajes de rendimiento o de eficiencia disminuye poco a poco. Por lo tanto, 60% es una buena máquina, como un equipo de medio uso. El problema número 6 es un problema que está en función del número 5 que hemos analizado y ya está resuelto, donde pide porcentaje de rendimiento. Por supuesto, el 6 tiene otra información, otro dato correspondiente, pero siempre va a ser similar. Pero aquí hay algo que no pregunta. Pide porcentaje de rendimiento. Omega 3,4 pi radianes sobre C1 es menor que la anterior, porque la anterior era 4. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué hay variación de la respuesta con respecto al residuo 5? Por supuesto, ¿ya? A variar, ¿ya? En este caso, omega, por supuesto que tiene que variar, ¿ya? La resolución del problema, en este caso el porcentaje de rendimiento, porque uno está en función del otro. Si ustedes analizan paso por paso del problema número 5, algo similar con el 6, a manera de practicar, resuélvelo, que al final tiene que haber la variación correspondiente con respecto al rendimiento del problema 6 con respecto al problema número 5, al problema anterior. A continuación, vamos a ver el número 7, donde vamos a hablar de problemas de principios de conservación de la energía mecánica y fuerza en el movimiento circular. Acuérdense, en teoría hemos visto que la energía mecánica también se lo conoce como energía total. El número 7 dice, una esfera es soltada, o sea, lo largamos, ¿no? Entonces, la velocidad inicial es 0, ¿no? Dice, es soltada en el punto A. Calcula la altura de h sub A para que cuando el cuerpo pase por el punto B, la reacción normal, o sea, la fuerza normal, valga lo mismo que el peso. Y el radio de nuestro estudio R igual a 30 centímetros, según la figura. ¿Qué tenemos en la figura? En este DCL, en este diagrama de cuerpo libre, algunos autores de libre consulta también le dicen el esquema. ¿Bien? Entonces, vamos a tener, fíjense, acá, suelta la pelota, suelta la esfera, la velocidad inicial se supone que es 0, porque nadie le va a soltar. Suelta la esfera, ¿por qué va cayendo? Porque está en plano inclinado. Bien. Acá está el punto A. Por lo tanto, vamos a tener una altura h sub A. Dice que acá y acá
hace esta operación. En esta sección empieza a dar una vuelta circular de tal forma que en el punto B, ¿ya?, la normal valga lo mismo que el peso enunciado del problema. Por lo tanto, en este punto va a una velocidad sub v, que no es dato, pero lo ponemos como v sub. En el problema, a través de su esquema, concretamente a través del DSL, si este es radio, aquí también es radio, aquí también es radio, aquí también es radio. Por lo tanto, podemos ver la altura en sí, h sub v, de aquí hasta acá, va a ser 2 veces el radio. En otras palabras, el diámetro va a ser igual 2 veces el radio. Fíjese, según la figura correspondiente. El problema no dice, pero usted al interpretar la figura, h sub v va a ser igual 2 veces r. En otras palabras, el diámetro igual a 2 veces r. Vamos a hacer el análisis correspondiente. Este es solamente el esquema, el dibujo correspondiente. Textual dice, entre estos dos puntos, A, que está acá, todo esto es A, y B, todo esto es B. Vamos a ejecutar el principio de conservación de la energía mecánica, o sea, principio de conservación de la energía total. ¿Cuál es la fórmula? Esta, lo que hemos visto en teoría. E sub A igual a E sub B. ¿Qué tenemos en E sub A? La energía cinética en el punto A más la energía potencial gravitatoria en el punto A. A esta energía también simplemente le podemos decir energía potencial en el punto A. De entrada, como la velocidad inicial es 0, no existe energía cinética. Igual, lo que está el lado derecho. E sub B va a ser la energía cinética en el punto B más la energía potencial en el punto B. Como aquí igual a 0, me queda esto. E sub P en el punto A va a ser M por G por H sub A. Y justo H sub A es la pregunta. Acá, la energía cinética en el punto B sabemos que es 1 medio de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado. Más, aquí E sub PB. Justamente esta energía potencial es M por G por H sub B. Como le dije, la variable H sub A, lo de P. Previo. Mentalmente M se puede simplificar. A simplificar, me queda este lado izquierdo G por H sub A. Despejo H sub A. Voy a tener aquí un medio copio como tal. B sub B al cuadrado copio como tal. G, que estamos multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Más, acá, me quedó G por H sub B. Como la otra G que estaba acá se simplifica. G con G mentalmente se simplifica. ¿Qué me queda? Solamente aquí H sub B. No se olvide que M se ha simplificado previamente. Pero según la figura, H sub B es 2 veces R. Fíjese la figura. En otras palabras, el diámetro es igual a 2 veces R. Acá dice ver figura. Lo puede ver mejor la aclaración de la figura. Si yo reemplazo, ¿qué voy a tener? H sub A, copio como tal, igual. 1 medio. Este 1 medio le he puesto aquí el 2, ¿ya? Como quebrado así. Puedo poner también, es correcto, ¿ya? Me queda aquí, B sub B al cuadrado. Dividido entre, como le dije, este 2 está dividido, lo voy a poner aquí, como parte del denominador por G. Aquí lo tenemos, G, lo ponemos como tal. Más, aquí era H sub B, aquí era H sub B, 2 veces R. Colocamos en vez de H sub B, 2 veces R. Con eso, vamos a llamar la ecuación número 1 de H sub A. En el punto B, o sea, en esta sección de acá, punto B, anteriormente a todo esto, A. La fuerza en el movimiento circular, ¿qué vamos a tener? Se supone aquí, hay un movimiento circular, según el enunciado del problema. Sumatoria F igual a M por A sub C, según la ley de Newton. Como se trata de un movimiento circular, aquí ponemos aceleración centrípeta. Hay dos fuerzas. Sabemos, como dice el enunciado, hay la normal y el peso.
Colocamos N, la fuerza normal, más W, el peso, minúscula. ¿Ya? Igual, M, copio como tal, que la aceleración centrípeta, o la aceleración normal. B sub B, en nuestro caso, al cuadrado sobre R. Pero, ¿qué hemos dicho según el enunciado del problema en el punto B? N, la normal, igual al peso. Entonces, eso lo colocamos. Como son iguales, pongo eso acá, ¿ya? Que es lo mismo que la normal en este problema, en este enunciado, ¿ya? Más, copio como tal, W. W más W es como 1 más 1, se hace 2. 2 veces W. ¿Ya? ¿Qué es W? El peso. ¿Qué es el peso en física? M por G. Por lo tanto, tengo 2 veces M por G. Igual, copiamos lo que está en la mano derecha aquí. M, M. B sub B al cuadrado, B sub B al cuadrado. R dividido entre, dividido entre R. Bueno, hasta aquí hemos hecho la ejecución como está, paso por paso. Pero resulta que M, con M se va, se simplifica, y me queda 2 por G. Igual, B sub B al cuadrado, dividido entre R. Necesito B sub B al cuadrado porque aquí no figura como dato en la primera ecuación. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Despejo B sub B al cuadrado. A despejar, ¿qué voy a tener? 2 por G. R que está dividiendo pasa a multiplicar. A eso le llamo ecuación número 2. Tengo la ecuación número 1. Tengo la ecuación número 2. ¿Qué dice a continuación? Reemplazando la 2 en la primera ecuación. A reemplazar, ¿qué vamos a tener? H sub A. Copiamos como tal. Igual. Acá dice 2G por R. Justamente B sub B al cuadrado es 2G por R. Lo copiamos como tal. Dividir entre 2G. Copiamos. Dividir entre 2G. Más, aquí dice 2R. Copiamos como tal, más 2R. Pero en nuestra realidad, 2G está en numerador. Con 2G en el denominador se simplifica. ¿Qué me queda? R. Más 2R. R más 2R se hace 3R. 3R. Todo es la suma. R es dato, ¿no? 30 centímetros. Entonces, 3 por 30 se me hace 90 centímetros. O sea, la altura, ya H sub A, todo esto, desde acá hasta acá, igual, la respuesta, 90 centímetros respectivamente. Esa es la resolución del problema correspondiente, en este caso el número 7. Si usted ve, el problema número 8, un problema similar al número 7. ¿Ya? La única diferencia aquí pide el cálculo del radio de la trayectoria. ¿Ya? Esa es la única variedad con respecto al problema número 7. Fíjese, en el número 7, ¿qué me pide? La altura, H sub A. En cambio, en el problema 8 me pide el radio. ¿Ya? Todo lo demás similar, por supuesto, respetando los datos correspondientes que hay en el problema. Si ustedes se fijan, la altura H sub A es el dato, 1 metro. Pide el radio de la trayectoria correspondiente. Vamos con el problema número 9. Habla de problema de resorte. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de resorte, siempre hablamos de energía potencial elástica. Tomen muy en cuenta ese dato. Energía potencial elástica siempre para el resorte. ¿Ya? Esta es la tercera energía que estamos viendo en física. Primero la cinética, o también le dice cinemática. La segunda, la energía potencial gravitatoria o simplemente energía potencial. Y esta es la tercera, la energía potencial elástica es la energía que se aplica al estudio de resorte y trabajo.
El número 9 textual dice: la fuerza requerida para alargar un resorte cumple la ley de Hooke. Esta ley, en teoría, hemos visto la clase anterior. Varía de 0 a 50 newtons. O sea que aplicar esta ley, ya, prácticamente utiliza una fuerza desde 0 hasta 50 newtons, según el enunciado del problema. Cuando lo extendemos moviendo un extremo 12 centímetros, como ve en el esquema. X sub 0 igual a 0 hasta X igual a 12 centímetros. Sabemos que 12 centímetros es igual a 0,12 metros. Le estiramos el resorte. Para eso necesito aplicar una fuerza de 50 newtons. Por eso dice, desde 0, desde aquí, y se lo va tirando hasta que aplicamos una fuerza de 50 newtons. En ese momento hemos alargado el resorte en 0,12 metros. Textual dice: desde su posición no deformada. Inciso A, calcule la constante de resorte, o sea, calcule K. ¿Cuánto vale K? B, calcule el trabajo realizado en extender el resorte. W mayúscula siempre quiere decir trabajo. ¿Cuál es el trabajo que yo necesito para extender este resorte? Sé que hemos aplicado una fuerza de 50 newtons. Hemos alargado, hemos estirado 12 centímetros. En 12 centímetros quiere decir 0,12 metros. Bueno, aquí está mi DSL y en función de eso, miren, el cálculo, inciso A, inciso B. Bueno, inciso A, la constante K. Eso es lo que hemos ejecutado acá. Inciso B, mire, el trabajo. Hemos ejecutado, lo tenemos así. Voy a aplicar paso por paso. En teoría, sabemos que fuerza para el resorte K por X. K la constante y X la deformación. Si despejo K, puede tener F sobre X. Son datos. Reemplazo. Cálculo. Me da 416,67 newtons sobre metro. Generalmente, en términos general, la constante K, la constante de resorte, se expresa en newton sobre metro. Tome muy en cuenta eso. Con eso, tengo resuelto el inciso A. Vamos con el inciso B. W mayúscula. Igual. Según la teoría integral, con estos dos límites. X sub 0 hasta X. Cuando digo hasta X, quiere decir hasta X final. De F por diferencia de X por coseno del 0. ¿Por qué coseno del 0? Porque al estirar aquí, alargar, no hay ángulo. Entonces, ¿cuánto es los grados respectivos? 0. Sabemos que coseno de 0 vale 1. Eso es matemática. Coseno de 0 igual a 1. Igual, integral. M de X de 0, pongo su equivalencia. 0. Aquí X, pongo su equivalencia, 0,12. Este 0,12 se supone que es 0,12 metros. F, sabemos que es K por X. K por la deformación. Diferencia de X, copiamos con tal. Coseno de 0 vale 1. ¿Qué es constante? En otro estudio. Sabemos que K es constante. 416,67. Lo copiamos, lo reemplazamos y aquí lo podemos sacar fuera de la integración. 1 por todo esto sigue siendo lo mismo acá, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? X por diferencial de X. Aquí lo tenemos, X por diferencial de X. Como le he indicado, esta 416,67 es una constante, lo sacamos fuera de la integración. Mentalmente tengo la integral de X por diferencial de X. ¿Cómo resuelvo? Muy simple. Acá se supone que tiene una potencia 1. Para resolver la integración aumento una potencia. 1 más 1 mentalmente se hace 2. Este 2 como exponente, o sea, X al cuadrado. Para resolver definitivamente la integración, divido entre 2. No se olvide eso. Si aquí me salió X al cubo, va a ser dividido entre 3. En otro ejemplo, X al cuadrado dividido entre 2. Con los mismos límites de integración. De 0 hasta 0,12. Siempre
toda la vida. Límite superior menos límite inferior. Copiamos aquí, como está afuera, ya, el constante, 416,67, copiamos como tal, ya, acá, 0,12 copiamos, al cuadrado, dividido entre 2. Límite superior menos límite inferior. Inferior menos 0, en este caso al cuadrado. Pero 0 al cuadrado, 0 a cualquier potencia es 0. Dividido entre 2 es 0. Por lo tanto, esta parte no hay, porque es 0. ¿Ya? Haciendo el cálculo respectivo, me va a dar 3. ¿Qué unidades me queda? Mentalmente se queda Newton sobre metro, aquí por metro cuadrado. Se va y me queda Newton por metro. ¿Qué es Newton por metro? Joule. Definitivo. W mayúscula igual a 3 joules. Esa es la resolución del inciso B respectivamente. Porque pido inciso. La constante K, que ya hemos sacado, 416,67 Newton sobre metro. P pide el trabajo que realiza ya este resorte en su extensión correspondiente. ¿Cuánto? 3 joules. Hemos resuelto el problema número 9. Si usted analiza el problema 10, similar al número 9, cambian los datos, por supuesto, pero el procedimiento es similar, en este caso, al ejercicio 9. Vamos a ver a continuación el problema número 11. El problema 11 dice, necesitamos 4 joules de trabajo para alargar 10 centímetros. Como está en el esquema. Tengo el resorte alargo, ya necesito ejecutar 4 joules de trabajo. ¿Qué tanto alargo? 10 centímetros. Fíjese, X0 al comienzo es 0. Lo alargamos 10 centímetros y realizó 4 joules de trabajo. Vamos a llamar X1 10 centímetros. ¿Cuánto vale 10 centímetros? 0,1 metro. Que cumple la ley de Hooke a partir de su longitud no deformada. De aquí la vamos a ir tirando hasta acá. La pregunta, que es diferente al problema 9, también diferente al 10. Calcule el trabajo extra. Le hemos llamado W sub E. Para extenderlo 10 centímetros adicionales. O sea, primero tiró 10 centímetros, otra vez 10 centímetros. Mentalmente, 10 más 10, ¿cuánto es? 20 centímetros. Igual a 0,2 metros. Tome muy en cuenta eso. ¿Bien? Entonces, X sub 0, al comienzo, 0. La primera extensión, o sea, el primer alargue, 10 centímetros, X sub 1, igual a 0,1 metros. Dice que a eso tiene un trabajo de 4 joules. Pero, dice que en la segunda extensión, el segundo alargue correspondiente, otros 10 centímetros extra. Tenemos que ejecutarlo. Entonces, mentalmente, si inicia hasta aquí a 10 en la primera ejecución y la segunda otro 10, 10 más 10 se hace total 20 centímetros, que equivale a 0,2 metros. Aquí en el esquema pone una F, por supuesto, va a necesitar cada vez más fuerza para su estiramiento, para su alargue, para su extensión, ¿ya? Aunque no me da como dato F, pero sí, el esquema ponemos F porque vamos a ir estirando y el segundo alargue correspondiente. Pide el trabajo extra. ¿Cuál es el trabajo extra? Sabiendo que el primer alargue se realizó 4 joules. ¿El segundo cuánto? Bien. No olvidemos que este 20 no ha salido por arte de magia, sino mentalmente. Dice aquí, enunciado, 10 primero. En una nueva etapa, 10. 10 más 10, mentalmente se hace 20. De ahí sale 20 centímetros correspondientes. Vamos a ver la operación. W mayúscula sabemos que es igual a la integral de X sub 0 hasta X sub 1. De F por diferencia de X por el coseno de 0 grados. Esta es una expresión que se utiliza en la parte teórica. ¿Por qué coseno de 0? Porque aquí lo tenemos, no hay ángulo, pues eso es 0. Sabemos que coseno de 0 vale 1. Sabemos que F en otro caso de resorte está por X. Constante K por la deformación. Diferencia de X, copiamos como tal.
K, sabemos que una constante lo sacamos fuera de la integración. Y me queda integral de X por diferencia de X, porque uno va a multiplicar y sigue lo mismo. Entonces, acá, tengo X por diferencia de X mentalmente, ¿ya? Cuando hay esta integración, ya se supone esta variable X tiene una potencia 1. Aumento una potencia 1 más 1, mentalmente se hace 2. X al cuadrado. Para resolver la integración, divido entre 2. Si aquí me salió de 3, le pone dividido entre 3. En otro ejemplo, tengo aquí exponente 2 dividido entre 2. Los mismos límites, 0 hasta 0,1 en esta primera etapa. Con eso calculo la constante K. Sé que W igual a 4, igual a K, que por momento es nuestra variable. ¿Ya? Y acá, los límites de integración, siempre el límite superior menos el límite inferior. Aquí vamos a tener 0,1 al cuadrado sobre 2, menos 0 al cuadrado sobre 2, 0 elevado a cualquier potencia es 0, dividido entre 2 es 0. Por lo tanto, esta parte todo vale 0. ¿Y qué me queda? Haciendo el cálculo, queda K, ¿ya? 0,1 al cuadrado dividido entre 2 me da 0,005. A despejar K, va a tener 4 sobre 0,05. Ejecuto la operación correspondiente con ayuda de la calculadora, me da 800 newton sobre metro. Esas son sus unidades de K. Ahora, con ayuda de K facilita todo el cálculo correspondiente a nuestro requerimiento que nos pide el trabajo extra para extenderlo 10 centímetros adicionales. Entonces pongo aquí W sub E. W sub E. ¿Ya? Que es trabajo extra. Igual, integral. De X sub 1 hasta X sub 2. Estos son los límites de integración. Sería en esta parte. En la segunda parte, ¿no? X sub 1 hasta X sub 2. ¿Ya? En otro caso va a ser F por diferencial de X por coseno de 0. ¿Por qué coseno de 0? Porque no hay ángulo. Por lo tanto, sigue siendo 0. Coseno de 0, 1. ¿Ya? Entonces, igual, integral de 0,1 la equivalencia aquí, 0,1, ¿ya? Hasta 0,2, aquí está, 0,2. Sabemos que en otro caso, F es K por la deformación, X. Copio, diferencia de X. Coseno de 0 sabemos que vale 1. 1 multiplicado por todo, sigue siendo lo mismo aquí. Entonces, K como es constante fuera de la integración. Y me quedaría X por diferencia de X. Como la resolución de esta integral. Como aquí es X, se pone a la primera potencia, tiene un número 1 mentalmente, y ya aumento una potencia 1 más 1, ya se hace 2, X al cuadrado. Para resolver la integral, divido entre 2. Y algunos dicen, lo colocamos como denominador, aquí es número 2. No se olvide, si aquí es 3, dividido en 3. En otro ejemplo, X al cuadrado. Porque se supone aquí, potencia 1. X más 1. Entonces voy a tener 2. Por lo tanto, coloco un exponente 2. Divido entre 2. Con eso resuelvo la integral. Los mismos límites. X sub 1 vale 0,1. Colocamos 0,1. Aquí X sub 2 vale 0,2. Colocamos 0,2. Sabemos que K vale 800. Colocamos 800. Los límites de integración. 0, 2 al cuadrado sobre 2. Menos, ahora sí, este no es 0. Es 0,1 al cuadrado sobre 2. Hago todo el cálculo correspondiente. Me va a dar 12 joules. Ese es mi trabajo extra. Si ustedes analizan, el trabajo extra en esta sección cuesta mucho más, porque me sale 12 joules. Inicialmente era 4 joules. El primer estiramiento. Pero el segundo estiramiento cuesta mucho más, 12 joules. Usted analiza la
diferencia que hay entre el trabajo inicial, que es 4 joules, con el trabajo extra es mucho mayor. El problema número 12 es un problema similar al número 11, con la aclaración siguiente. Voy a dar lectura. Supóngase que precisamos 5 joules de trabajo para extender un resorte. 12 centímetros más. Vamos a suponer que el problema es parecido a este. Alargamos esto 12 centímetros. Dice que determina el trabajo extra para extenderlo 18 centímetros adicionales. En el problema anterior eran 10 y 10. Ahora, el nuevo problema es 12 y 18. Si usted suma mentalmente, pues está la nota de aclaración aquí, ¿de dónde sale? 30. En el nuevo problema. 12 más 18, 30. Y sabemos que 30, recordar el decimal es 30 centímetros, sería 0,3 metros. Tomo muy en cuenta de la nota de aclaración para que no hay error en la resolución del problema número 12. El esquema es similar al que tenemos acá, ¿ya? El resorte lo estiramos, x sub 0 igual a 0, x sub 1 va a ser 12 centímetros, igual a 0, 12 metros. Y seguimos estirando, seguimos alargando en una segunda etapa, x sub 2 igual, mentalmente, como está aquí ejecutado, 12 más 18, la 30. O sea, 30 centímetros en el problema 12, que se equivale a 0,3 metros respectivamente. Una vez que tenga la figura bien clara de mi DCL, no se olvide DCL, quiere decir diagrama de cuerpo libre, ahí lo tenemos, ¿ya? Siempre aconsejable, por más que no figure un dato o no le pide dato F, le pone una flechita en su F, porque para alargar la primera etapa necesito una fuerza, y para un segunda mucho más fuerza, ¿ya? Acá me dice el trabajo, en el nuevo problema sale 5 joules. Quiere saber cuál es el trabajo extra. Por supuesto, como en el problema número 11, el trabajo extra es mucho mayor, acuérdense, 12 y el otro es la 4. Seguro acá va a salir mucho más mayor. ¿Por qué? El primer trabajo aquí es 5 joules. El segundo trabajo posiblemente arriba de 14, 15, 16. Habría que hacer el cálculo correspondiente para tener la resolución del problema número 12. Si usted mira, el problema 12 similar al número 11 en la resolución respectiva. Bueno, ese es el material de hoy día en nuestro estudio correspondiente. A continuación, la duda que tiene, la aclaración necesaria, ¿ya? Con respecto al avance, con respecto a la materia, con respecto a la prueba, con respecto a lo práctico o con respecto a la autoevaluación. Lo único, antes que le cedo el micrófono a usted, a uno que tiene consulta, la autoevaluación. La segunda autoevaluación no tiene valor de calificación, valor de nota. Solamente toda autoevaluación para ver su conocimiento, cómo está yendo en la materia, cuál es su conocimiento, ¿ya? ¿Qué tanto sabe? ¿Qué tanto conoce? ¿Ya? Aclaro esa figura respectivamente. A continuación, la duda que tiene, adelante jóvenes y señoritas. Yo tengo una duda, ingeniero. La autoevaluación junto con la práctica 2 va a ser lanzada en la semana del examen, del segundo examen. ¿Puede repetir? Ha habido un pequeño corte, no le pude captar muy bien. Por favor, ¿puede repetir la pregunta? Ya, ingeniero. Le preguntaba si la práctica número 2 grupal y la autoevaluación iban a ser lanzadas la misma semana que se iba a dar el segundo examen. Igual como hemos hecho con el primer examen parcial, ¿ya? Es similar. Para ser exactamente, tengo la siguiente fecha, creo que de conocimiento de todos ustedes. Es del 6 al 10 de diciembre. 6 cae el lunes, ¿no? Cae el lunes, ¿ya? Entonces, va a visualizar el práctico número 2, o también le dice trabajo práctico o tarea número 2, según la plataforma, ¿ya? Visualiza desde el próximo 6, ¿ya? Al mismo tiempo también va a ser la segunda autoevaluación respectiva.
El examen está programado para el miércoles 8 de diciembre, ¿ya? En horario de costumbre, ¿ya? Entonces va a estar, en este caso, a las 5 de la tarde, ¿ya? Justo alguna aclaración y explicación en cuestión de 1 minuto y lo hago visualizar, ¿ya? La prueba correspondiente del segundo parcial, en este caso de la materia, donde entra la unidad 4 y la unidad 5. La unidad 4 se trata de cinemática y la unidad 5 se trata de dinámica de una partícula. Esa es la prueba del segundo examen parcial, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, ¿ya? El trabajo práctico es en equipo, en forma grupal. La autoevaluación es en forma individual. Reitero, la autoevaluación no tiene puntaje de nota, solamente para ver su conocimiento, qué tanto sabe, cómo está yendo en la materia, qué tanto conoce. Otra consulta con respecto al tema. Yo tengo una consulta, ingeniero. Adelante. Una pregunta en cuanto a los ejercicios de potencia. Vi que noté algo interesante, que era que los ejercicios que mencionó o que nos explicó el día de hoy usted no tomaban en cuenta gravedad, y he visto en otros en otras materias y en otros ejercicios que a veces se tomaba en cuenta. ¿Es correcto preguntar si esto parece va a entrar en el examen? ¿Cuál ejemplo me está refiriendo? Disculpe, no la entendí muy bien. Es que le pregunté que si preguntaba que en algunos ejercicios he visto sobre este tema de potencia que se tomaba en cuenta gravedad, sea como valor 9.8 o 10, y quería preguntar si puede entrar ese tipo de ejercicio en el examen, o sea, que se tome en cuenta gravedad. A ver, vamos a ver de nuevo los ejercicios vinculados con potencia. Lo vamos a analizar. Su pregunta es muy capciosa de entrada, ¿ya? Donde habla de potencia. A ver, ese potencia. Aquí hay un ejemplo de potencia. Da un dato de 10 CV. Tiene una velocidad de 50 pies sobre segundo. ¿Cuánto CV se precisa para que sube por una pendiente de 7? Supóngase que el peso del coche igual a 3.600 y un CV igual a 550 libras de fuerza por pie sobre segundo. Como le he indicado, siempre el peso está en función de la gravedad. Por eso que apunta hacia el centro de la Tierra. Y indirectamente entra en juego el valor de G. Acá, en la figura, lo ven acá. En mi problema, en este problema número 3, me está pidiendo la potencia total. ¿Cuánto se precisa? Quiere decir la potencia total. Eso es, por eso le digo, la pregunta es muy capciosa. Depende qué es lo que pregunta. De entrada, aquí el peso, ¿ya? Si yo analizo el peso, ¿ya? Tengo que tomar muy en cuenta sabiendo que el peso en el eje X es el peso del seno de 7 grados. Y ese peso, ¿ya? De 3.600 libras fuerza, indirectamente ya está en juego
el valor de G. Ok, el peso, ¿cuál es la fórmula? M por G, masa por la gravedad. Entra implícitamente en juego. Por eso que su pregunta es bastante capciosa. ¿Ya? ¿Entra en juego? Entra. Depende de qué pregunta. En nuestro enunciado, ¿ya? Indirectamente está en juego el peso, porque por definición el peso es M por G. ¿Ya? Tome muy en cuenta. Depende qué es lo que pide en el problema. Depende qué es lo que vamos a analizar. En el caso de este ejemplo, pide la potencia, ¿ya? Total. Previo, el dato de la potencia inicial, calcula la potencia adicional, implícitamente está en juego el peso. Y el peso figura como dato que igual a 3.600 libras, ¿ya? ¿Pero qué es el peso? M por G. Con eso contesto su pregunta. El peso indirectamente está en juego, ¿ya? Depende qué es lo que pide en el enunciado del problema. Vamos al otro problema que habla de rendimiento. Aquí hay un problema que habla de rendimiento. En este problema de rendimiento nos da la información directamente para calcular la potencia útil. Calculo la potencia útil respectivamente y con eso calculo la potencia, el resultado de la potencia útil. Y con eso calculo el rendimiento. En el problema de rendimiento no entra en juego directamente, ¿cómo le puedo decir? El valor de G. El problema anterior sí, en este no. ¿Ya? Con eso yo creo que contesto su pregunta. Depende qué pide en el problema, qué precisa en el problema, qué necesitamos en el problema, ¿ya? Directa e indirectamente sí tiene que ver con el estudio del peso. Por lo tanto, está indirectamente G. Acá, en el problema de rendimiento no es necesario. ¿Ya? Aclaro la figura. No sé si con eso he contestado la